Hermanos, buenos días tengan todos. Dios los bendiga, mis hermanos. Esta mañana agradecemos a Dios por este día que nos da. Es bueno el Señor y nos alegramos por eso. Quisiera también aprovechar para agradecer siempre a la hermana que nos envía esas flores que ustedes ven ahí. Hay una hermana que ya lleva años enviándonos esas flores y comprándole, y también ella las trae, ¿no? O sea que es una bendición que ella nos ofrende para que tengamos esas flores. Quería aprovechar porque siempre los arreglos son tan bonitos, ¿verdad? Son arreglos tan especiales que Dios ha puesto en su corazón estarlo enviando continuamente. Quiero agradecer a Dios por eso. También decirles que este día están en retiro, ¿verdad? Un grupo de hermanos, el retiro de lanzamiento ministerial. Hay un grupo de hermanos que está cerrando su estudio de la Escuela Vida Victoriosa. Por eso hoy por la tarde tendremos nuestra graduación, nuestro cierre, nuestra clausura de la escuela. Hoy en la tarde a las 6 de la tarde. Ayer estuvimos ahí, estuve con ellos y una gran bendición, ¿verdad? Lo que Dios está ministrándoles. Todo retiro Dios se manifiesta, damos gracias a Dios por eso. Esta mañana vamos a hablar, hermanos, de la verdadera adoración. La verdadera adoración. Esto tiene que ver con adorar a Dios en espíritu y en verdad. La verdadera adoración, adorando a Dios en espíritu y en verdad. El propósito de este mensaje es que los discípulos conozcan la manera de Dios para adorarle y decidan exaltar con todo su corazón a Jesucristo, Rey de Reyes. Amén, que Dios despierte nuestro espíritu para adorarlo a Él, para exaltarlo a Él, ¿no? Que podamos adorarle con todo nuestro corazón. Ese es nuestro objetivo al dar este mensaje. Es un objetivo por el cual hemos sido creados para exaltar a nuestro Señor. Hermanos, todos los seres humanos adoramos a alguien o a algo, todos los seres humanos. No hay ni un ser humano que no esté adorando a algo o a alguien. Es parte de nuestra propia naturaleza adorar, parte de nuestra naturaleza estar postrado ante alguien. A veces puede ser que no sea físicamente, pero está postrado mentalmente, en actitud. Están postrados, siempre a alguien se adora, porque el ser humano fue creado para adorar, fue creado para servir, para postrarse ante alguien, para depender de alguien. Todo ser humano es un adorador, solo que hay que definir a quién está adorando y tiene que saber a quién adora. Muchas veces no se da cuenta de quién está adorando y no le llama adoración, sino que le pone otros nombres, pero todo tiene que ver con adoración. La diferencia este día, queremos hacer una diferencia, hermanos, entre el primer y segundo mandamiento. Ya ahora tenemos el segundo mandamiento, vamos a abordar el segundo. El primer mandamiento prohíbe la idolatría en general, pero el segundo mandamiento que vamos a ver ahora prohíbe específicamente la idolatría con respecto a la adoración. Con respecto a la adoración, lo vamos a ver en un momento. El hombre solamente puede acercarse a Dios en los términos que Dios dice. El hombre no puede acercarse a Dios según él se imagina, sino que el hombre tiene que acercarse a Dios solamente en la manera que Dios mismo ha establecido. Entonces, nuestro texto bíblico para hoy, hermanos, es Éxodo 20 del 4 al 6, y ese es el segundo mandamiento. Dice Éxodo 20, versículos 4 al 6. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Oramos al Señor esta mañana. Padre, gracias por tu palabra. Señor, es tu palabra la que nos edifica. Dice ella misma, hemos leído este día, que es tu palabra, tus mandamientos nos dan vida, Señor, nos dan libertad. Tus mandamientos nos hacen libres a nosotros, Señor. Obedecer tus mandamientos es vivir en libertad. Señor, enséñanos
esta mañana acerca de este mandamiento que tú escribiste, Señor, que tú lo diste, no solamente para Israel, sino también lo diste para todas las naciones de la tierra, para todo ser humano, que fuimos creados para adorarte, pero que por el pecado hemos caído en idolatría, en adoraciones a dioses falsos. Pero Señor, ahora pedimos que nuestro corazón se vuelva hacia la adoración verdadera, hacia Jesucristo nuestro Rey. En el nombre de Jesús, y para tu gloria. Y todos decimos, hermanos, amén, ¿verdad? Amén. Este versículo, hermano, este pasaje y este mandamiento que dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa, prohíbe el uso de ídolos literales, de ídolos físicos. Prohíbe el uso de ídolos físicos en la adoración. Esto está completamente prohibido de parte del Señor. Levítico 26:1 dice de esta manera: no haréis para vosotros ídolos ni escultura. Levítico 26:1 dice: no os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Dice el pasaje que hemos leído, hermano, que Dios es celoso en Deuteronomio. Dios es celoso. Entonces esto está prohibido, que adoremos a Dios con imágenes. Está prohibido por el Señor. No, a Dios no le agrada eso, ¿verdad? Que lo adoremos con imágenes. Él es celoso. Él no quiere que nada haya entre Él y nosotros. No quiere imágenes. Está prohibido eso por el Señor para todos los pueblos. Ahora, esta ley, hermanos, quiero explicar, no prohíbe las esculturas, los retratos y todo eso. No lo prohíbe. No es eso lo que está prohibido. De hecho, los vestidos de los sacerdotes tenían granadas y cosas. Dios mismo les decía en Éxodo 28, ustedes, yo sé de que si lo leen lo encontrarán. Dice de que tenían que poner algunas granadas, algunas cosas que eran decorativas. El propiciatorio en el tabernáculo, en el templo, tenía dos ángeles, dos figuras de ángeles. Tenía figuras. El santuario que hizo Salomón tenía, hermano, estaba con un montón de figuras y todo eso. Entonces, el punto no es que no haya esculturas de ningún tipo, sino que el asunto aquí es con respecto a la adoración. Es enfocado en la adoración. Porque alguien puede decir, bueno, entonces como no hay que tener imagen de nadie, entonces no hay que tomarse fotografías tampoco, ¿no? Entonces caeríamos en decir, bueno, no puedo tomar fotos porque está prohibido. No es en sí el hecho de tomar una fotografía o el tener eso, sino que el punto es adoración. Y ahí está enfocado el versículo y el mandamiento. Es no tener ayudas para adorar a Dios. Eso es lo que el Señor no le parece y que Él prohíbe. No utilizar ayudas para adorar a Dios. Entonces nosotros tenemos que aprender que a Dios tenemos que adorarlo directamente. El primer mandamiento, entonces, nuevamente repito, prohíbe la idolatría en general. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero el segundo mandamiento prohíbe esta idolatría específicamente con respecto a la adoración. No te inclinarás a ellas, no adorarás delante de ellas. Así que el hombre puede acercarse a Dios solamente de la manera que Él dice. ¿Cuál es la verdadera adoración? Es la pregunta, ¿cuál es la verdadera adoración? ¿Cómo vamos a adorar a Dios? Bueno, la respuesta es que lo tenemos que hacer según su revelación en la Biblia, según lo que Dios nos dice, y particularmente como Jesucristo nos dijo que había que adorar. Yo quisiera que vieran conmigo Juan capítulo 4, hermanos, versículos 23 y 24. Juan 4, 23 y 24. Vean lo que dice Jesucristo en esta entrevista que tuvo con esta mujer de Samaria en aquel entonces cuando Jesús estaba aquí en la tierra. Dice el versículo 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, mire aquí está, verdaderos adoradores, 4:23 de Juan
cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén, hermanos. La verdadera adoración es en espíritu y en verdad. La verdadera adoración es en espíritu y en verdad. ¿A qué se refiere Jesucristo en este pasaje? Tomemos unos minutitos nada más para reflexionar en esa parte donde Jesucristo está, hermanos, enseñándole a esta mujer algo trascendental y que quedó para nosotros. ¿Qué pasaba en este momento? Dice la Biblia en el capítulo 4 que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. En el versículo 4:4 dice que salió de Judea, que estaba al sur, en la nación de Israel. Al sur estaba Judea, al norte estaba Galilea, la región de Galilea donde Jesús había crecido, donde eran todos los discípulos de él, y al sur estaba Judea. En medio estaba Samaria, en medio estaba la región de Samaria. Los samaritanos fueron aquellos judíos de las 10 tribus, ¿no? O israelitas de las 10 tribus, más bien, no judíos, pero los israelitas de las 10 tribus, que Asiria lo que hizo fue esclavizarlos y traer gente de otras naciones y mezclarse con ellos. De tal manera que llevaron a Israel, las 10 tribus de Israel, que eran, al contrario, las otras 2 tribus, que eran Judá y Benjamín, que son los judíos. Entonces esas 10 tribus se mezclaron y comenzaron a adorar dioses falsos, porque los extranjeros trajeron sus dioses y pusieron dioses por todos lados, de tal manera que uno de los reyes de Israel, de las 10 tribus, había levantado hasta 2 grandes becerros de oro en diferentes lugares para adorar, en lugar de ir hasta Jerusalén a adorar, y había puesto una celebración también equivalente a la de la Pascua en esos lugares. Entonces ellos, los samaritanos, los judíos los veían como gente idólatra, gente que no eran puros israelitas, sino que estaban mezclados. Entonces, cuando los judíos que venían desde el sur, que era la región de Judea, donde estaba Jerusalén, y tenían que ir hasta Galilea, que era la región del norte, no pasaban directamente a través de Samaria, sino que rodeaban Samaria para no mezclarse con ellos. No pasaban por donde ellos, rodeaban e iban por otro camino. Habían decidido no meterse con ellos, porque no tenían nada que ver con ellos. Esa era la manera de ser de los judíos. Y resulta que viene Jesús y dice, le era necesario pasar por Samaria. Era necesario para él ir a través de Samaria y no rodear Samaria, sino ir a través de Samaria. Dice el versículo 4 que hemos leído. ¿Por qué le era necesario ir a través de Samaria? ¿Por qué Jesús se había propuesto pasar a través de Samaria y particularmente a esta ciudad que se llama Sicar, donde estaba el pozo que había sido dado a Jacob? Y entonces el punto es, ¿por qué Jesús iba a pasar ahí? Bueno, lo revela el versículo que hemos leído, versículo 23. Dice que el Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y entonces Jesús iba a ir a buscar a esa adoradora. Él sabía que ahí había una mujer que se iba a convertir en una verdadera adoradora. Diga conmigo, verdadera adoradora. Dios quiere levantar aquí mujeres que sean verdaderas adoradoras también. Entonces, y así también Dios está levantando por toda la tierra. Entonces es Jesús quien va a buscar a la oveja perdida. Es Jesús el que se moviliza para ir a buscar. Ahora, es interesante cómo Jesús, cuando pasa por ese lugar, se encuentra con ella y dice rápidamente, no podemos detenernos en todo, pero dice que le habló con ella y le dijo, dame de beber. Y la mujer samaritana le dice en el versículo 9, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí beber, que soy mujer samaritana? 2 problemas: era mujer y era samaritana. Tú que eres judío me vienes a pedir a mí, que soy mujer y que soy samaritana. Mira, ¿cómo me pides? ¿Cómo te pones a hablar conmigo? Está en un pozo, Jesús está cansado, los discípulos se han ido a comprar comida.
el almuerzo, ¿verdad? Porque había que comer, y los manda a comprar, y Jesús se queda esperando en el pozo. Él sabía que tenía que encontrarse con esta mujer, él sabía que iba a encontrarse con ella, y ella llega a recoger el agua y le dice, dame de beber. Y entonces la mujer sorprende, ¿cómo tú hablas conmigo? ¿Cómo tú vas a hablar conmigo? Vean qué impresionante, hermano, esto que está diciendo esta mujer. Y Jesús le dice, versículo 10, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías. ¿Y qué dice que le daría él? Agua viva. Entonces, hermanos, aquí el problema de la mujer era que no conocía el don de Dios, no conocía el regalo de Dios, no conocía la gracia de Dios. No conocía la gracia de Dios, no la conocía. Esta mujer no conocía la gracia del Señor, que es el regalo de Dios, el Señor dándole. Y si lo conocieras, tú me pedirías. Yo no sé cuántos conocen la gracia de Dios aquí, pero mire, hermano, cuando alguien conoce la gracia de Dios, le pide a Dios realmente que le dé de beber. Conoce que Dios es un Dios de gracia y que Él da por gracia. El profeta Isaías lo anunciaba diciendo, vengan, coman sin dinero, coman, beban sin dinero. No tienen que traer dinero, vengan, coman y beban. Era de gracia. Y eso es lo que está diciendo aquí el Señor. Tú no conoces ese don, no conoces la gracia. Y la mujer le dijo, Señor, tú no tienes de dónde sacar, y de dónde me vas a dar agua, agua viva. No tienes ni con qué sacarla. La mujer iba con un cántaro, por cierto. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? ¿Eres mayor que Jacob? ¿Cuántos creen que Jesús era mayor que Jacob, hermano? Y es mayor que Jacob. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebe de esta agua, vuelve a tener sed. Mas el que bebe del agua que yo le doy, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Qué hermoso, hermano, qué ilustración más bella la que pone Jesús. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. La mujer está en ese nivel todavía y le dice, dame de esa agua. Yo quiero tener tu bendición, esa bendición que tú dices, quiero tenerla. Ella, cuando oyó a Jesús, hermano, percibió algo grande, algo glorioso. Cuando Jesús le estaba hablando, es que Jesús estaba tratando de despertar en ella ese espíritu, y estaba haciendo una obra gloriosa el Señor. Y entonces la mujer percibió algo y dice, dame de esa agua, Señor, dame esa agua. Pero ella todavía estaba pensando en que tenía que ir a traer todos los días al mediodía, que no era la hora acostumbrada que las mujeres iban a traer agua. No era la hora acostumbrada de ir a traer agua. El agua se iba a traer en las tardes, cuando el sol había cedido un poco, o temprano en la mañana, pero sobre todo en las tardes, ya cuando el sol había bajado. Y esta mujer no iba con las demás mujeres, y no estaba ahí con las demás mujeres trayendo agua. Habían razones para eso. Había una vergüenza en su corazón, había una vergüenza en su alma que ella estaba manejando. No conocía la gracia de Dios, tenía culpa, tenía algo en su alma que no le permitía a ella esa libertad que el Señor quería darle. Entonces vas a tener agua viva, dame de esa agua, Señor. Así ya no vengo a traer más agua aquí, no paso por este proceso diario de traer agua, porque no solamente era el agua física, era algo más que esa mujer tenía una profunda necesidad. Y entonces, y aquí le dice el Señor algo importante: ve y llama a tu marido y ven acá. Le dice, llama a tu marido. Pues ni de qué está hablando Jesús, se salta otro tema. Está hablando de agua viva que le puede dar para que salte para vida eterna, que tenga una abundancia, que tenga vida abundante, porque Jesús es el que da vida abundante, hermano. ¿Cuántos dicen amén a eso? Jesús es el que le da vida abundante. Quiero que piensen esto por un momento, porque ya vamos a llegar al punto de la adoración, y vamos a ver el Antiguo Testamento, pero aquí está el modelo de Jesús. Jesús es el que da vida abundante. ¿Pueden decir amén otra vez a eso? Jesús es el que da vida, dice que salte para vida eterna, es una vida abundante. La imagen es clara, una fuente que esté saltando, una cosa que esté aquello alegre, que esté con gozo, una cuestión. La imagen es
es bárbara. Jesús utiliza una imagen tremenda para plantarla en el corazón y en la mente de aquella mujer. Mira, si bebes del agua que yo te doy, vas a ser una persona que vas a tener agua abundante dentro de ti misma. Wow, qué imagen, ¿no? Esa vida es la que estaba buscando esta mujer, y cualquier ser humano la busca. Y le dice entonces, pero tráeme a tu marido. Y aquí estuvo el asunto. Tráeme a tu marido. Como que la adoración aquí se convierte en cumplir mandamientos. La adoración se convierte aquí en algo más que solamente la alegría, ¿verdad? Que ella podía haber sentido por ir a un lugar a celebrar. Entonces dice, tráeme a tu marido. Y le dice, no tengo marido. No tengo marido. Y le dice, tienes razón, no tienes. Porque el que tienes no es tuyo. Y has tenido 5 que tampoco son tuyos. Y eso la tenía ella congojada. Hermanos, ¿ustedes creen que en una mujer que haya de este tipo de persona alguien pudiera ver a una verdadera adoradora? En serio, hermano. Si usted lo hubiera encontrado, ¿qué hubiera dicho de ella? Si yo lo hubiera encontrado, ¿qué hubiera dicho de ella? Wow. ¿Y cómo va a ser que se va a ser adoradora? Está loco. Esa mujer pecadora. Imagínese que hubiera encontrado y usted hubiera platicado con la esposa de aquel que no era el esposo de ella, pero que ella tenía relaciones sexuales. Wow. Aquí Jesús como que nos dice y nos está enseñando, yo no mido conforme a las mediciones que hacen los seres humanos, pero hay algo más grande que Jesús quiere hacer en esa vida. Y es impresionante cómo Jesús platica con ella, hermano. Es impresionante, a mí me impresiona. Quizás algunos, la mayoría, la evadían, no querían hablar con ella. Pero a Jesús le era necesario pasar ahí para ir a entrevistarse con ella, porque algo iba a hacer Jesús ahí. Porque Jesús es el Dios verdadero, pero que está lleno de misericordia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Lleno de misericordia. Verdadera adoración, estamos en eso. Entonces, cuando le dice eso, me parece que eres profeta, Señor, le dice. Y entonces le dice, nuestros padres adoraron en este monte, versículo 20. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Aquí introduce el tema de adoración. Mira, nosotros adoramos aquí, estamos en la religión verdadera. Ustedes dicen que allá, aquí está en gran pleito, eso está difícil. Y le dijo a su mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis. ¿A quién dice Jesús, hermano? Al Padre. Mujer, créeme, no es ni en este monte, y viene la hora y ya ha llegado, la hora cuando no es en un monte, ni es en Jerusalén. La salvación viene de los judíos, le dice. Nosotros adoramos lo que sabemos. ¿Por qué dice Jesús eso? Porque Jesús, ¿cómo no va a saber Jesús cómo adorar? ¿Cómo no va a saber Jesús cómo adorar? ¿Cómo no va a saber Jesús mismo cómo es la verdadera adoración? Nosotros adoramos lo que sabemos, dice. Le está enseñando a la mujer. Y hermanos amados, por favor, y vean por un momentito, quiero hacer si alguno de ustedes tiene, ¿verdad? La buena costumbre de oír música cristiana y de escuchar los grupos cristianos y de oír música y todo esto, qué bueno. Pero la pregunta es verdadera adoración oír eso? Puede ser que sí, puede ser que no. ¿Cuántas veces aparece Jesús cantando? Y aparece por lo menos una vez que está cantando. Por cierto que los judíos cantaban mucho, ¿no? Y Jesús también lo ha de haber hecho. Pero más allá del canto, hay algo aquí que Jesús está diciendo, hermano, y quiero que lo vean, por favor, quiero que lo perciban de parte del Señor. Le dice, ni en este monte ni en Jerusalén van a adorar al Padre, y entonces llegamos a los versículos que yo les digo. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Digan, adorar al Padre. Mire qué lindo esto, hermano. Jesús conecta esto de adoración con el Padre y lo van a hacer en espíritu y en verdad. Lo van a hacer en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, sé que ha de venir el Mesías, el Cristo.
Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, versículo 26, yo soy el que habla contigo. Wow. Miren lo que pasó, hermano, versículo 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y comenzó a decir a los hombres, vengan a ver un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Vean, hermanos, esa mujer se volvió a Cristo completamente. Por supuesto que dejó el pecado al volverse a Cristo y se volvió a Él totalmente. Pero Jesús no la excluyó de su plan porque había tenido esas caídas y esos pecados y ese error social. Porque una cosa, hermano, es que un hombre tenga varias mujeres y otra cosa, socialmente hablando, es que una mujer tenga varios hombres. Socialmente hablando, es diferente. Y así ha sido por todo el tiempo. Socialmente, la gente condena más a una mujer que tenga varios hombres que a un hombre que tenga varias mujeres. Y la pregunta es, ¿el adulterio es diferente entre un hombre y una mujer? Es lo mismo. Pero así es como socialmente se ha tratado esto. Tristemente, a veces hasta algunos no enseñando correctamente. Yo he oído algunas enseñanzas que no están orientadas correctamente desde los púlpitos. Le dicen a la mujer que si el marido llega de estar con la otra, que lo aguanten, que no hay problema, que hagan todo tranquilas y calladitas, no digan nada. Y mi pregunta es, y el predicador, que por cierto es un varón, si yo le preguntara, y si llegara a tu esposa a estar con el otro, ¿harías lo mismo? Mi pregunta sería esa. Yo creo que yo no lo haría, de atender a mi esposa. Viene a estar con el otro. Ay, bienvenida, mi amor, qué linda, ¿verdad? ¿Así la recibiría yo? Les aseguro que no. ¿Pero por qué? Entonces le dice a la mujer que sí, ella tiene que aguantar, porque es una cuestión social, más que bíblica. Bíblicamente, el pecado de la mujer en adulterio es igual al pecado del hombre en adulterio. Igual. Por eso cuando la mujer llevaron a la mujer tomada en adulterio, pero no llevaron al hombre. Impresionante. Jesús aquí llegó a levantar a esta mujer, hermano. Llegó a levantar a esta mujer. Miren la dignidad de esa mujer. Se fue de regreso, ya no tenía culpa. Algo había pasado en ella. Había bebido del agua de Jesucristo. Porque ¿saben qué? Es que no es agua literal, era la palabra de Cristo que le estaba dando. Esa mujer había bebido y se fue a decirle, miren, he encontrado. Y empezó, olvídense, se le olvidó la vergüenza, se le olvidó todo. Y empezó a hablar de Jesús en los diferentes lugares. Dice la Biblia, y aquí con esto cierro este pasaje. Dice la Biblia que Jesús dijo, cuando llegaron los discípulos, miren, aprendan a alzar los ojos. Vean que hay cosecha. Vean la cosecha. Aprendan a ver la cosecha. A los discípulos dijo eso. Y relacionó adoración con cosecha. Está relacionado con el crecimiento, con la extensión de la obra de Dios. Quiero terminar diciendo que Jesús vino a levantar el verdadero templo y la verdadera adoración, hermanos. Jesús vino a levantar el verdadero templo y la verdadera adoración. Y le dijo a esta mujer, no tiene que ver con templos físicos, tiene que ver con el espíritu y la verdad con la cual tú adoras. Tiene que ver con el Padre que anda buscando esos adoradores. Es el Padre el que viene a buscarlo. Quiero decirle esta mañana que es el Padre el que lo ha estado buscando a usted todo este tiempo. Es el Padre que ha ido detrás de usted y lo ha ido a buscar en diferentes lugares. Es Jesús que dice, me es necesario pasar por este lugar, es necesario pasar por San Jacinto, me es necesario pasar, tengo que ir a buscar a este porque este va a ser un verdadero adorador. Esta va a ser una verdadera adoradora. Bendito sea el Señor. Hemos conocido su gracia, el don de Dios, su gracia. No soy yo, sino que Él me buscó, vino a buscarme, me encontró con falsos pactos, me encontró adorando, hermano, quebrantando sus mandamientos, me encontró en esa dimensión, pero ahora me llama a que sea verdadero adorador. Amén. ¿Qué les pasa, hermano? Yo les dije que hace meses les dije, ¿verdad?
Me imagino, porque yo no he sentido nada. Me imagino. Pero voy a seguir adelante aquí. Amén. Gloria a Dios. Así que Dios está buscando verdaderos adoradores y debemos de hacerlo como Jesucristo mismo lo hizo. Hay una cosecha de adoradores que Jesús anda buscando. Una cosecha de adoradores que exalten a Jesús, que exalten su nombre. Esta mujer se fue a exaltar a Jesús, se fue a exaltar al Mesías, fue a anunciar al Mesías. Cosecha de adoradores. Vamos a ver ahora, hermanos, en base al mandamiento que hemos visto, 3 caras de la adoración. Rápidamente, veamos 3 caras de la adoración. En primer lugar, le adoramos obedeciendo sus mandamientos. Deuteronomio capítulo 5, versículo 8. Ahora sí vamos al Antiguo Testamento y veamos, por favor, hermanos, Deuteronomio capítulo 5, versículos 8 al 10, hermanos amados. Dice, no harás para ti escultura. Bueno, es lo que hemos leído, ya no en Éxodo, sino que ahora está en Deuteronomio. Está en Deuteronomio. Y dice particularmente, hermano, yo quiero leer Éxodo, en el capítulo 11, versículo 26 al 28 de Deuteronomio. 11, 26 al 28. Mire lo que dice la palabra. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo. Y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Hermanos, es importante que entendamos que el Señor nos dice que adorarlo a Él es obedecer sus mandamientos. Por eso le digo a Jesús a la mujer, tráeme a tu marido. Tú estás adorando y estás peleándote por adoración, pero el asunto es, ¿estás obedeciendo? O sea que adoración es obedecer los mandamientos del Señor. Para Dios los mandamientos son la expresión de su voluntad, y cuando alguien lo va a adorar tiene que someterse a los mandamientos de Él. Hemos leído en el Salmo 119 que los mandamientos del Señor nos traen libertad. El versículo 41 al 48 leímos, creo que es el versículo 47 que dice que los mandamientos de Él nos traen libertad, nos liberan los mandamientos de Él. Los mandamientos de Dios no son esclavizantes, los mandamientos de Dios son libertadores para el ser humano. Los mandamientos de Dios liberan al ser humano, de verdad. Y yo le puedo decir hasta eso históricamente, cuando alguien comienza a vivir conforme a los mandamientos es libre. Y no es lo contrario, el engaño que nos han metido el enemigo en nuestra mente de que los mandamientos de Dios son esclavizantes. No es cierto. Entonces, lo adoramos obedeciendo sus mandamientos. El acercamiento legítimo al Señor es ordenado enteramente por Dios mismo. En Éxodo 20, 22 al 26, Él dice cómo quiere que se le adore. O sea, es Dios el que determina cómo Él desea la adoración. No somos nosotros los que decimos cómo debe hacerse. Jehová le dijo a Moisés, Éxodo 20, dice, así dirán los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás para mí. Altar de tierra harás para mí. Sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas. Y ahí sigue diciendo. Y aún si me haces altar de piedra, dice, no las labres de canterilla. Entonces Dios es el que determina cómo quieren. El altar tiene que ser natural, no de manufactura humana que le dé gloria al ser humano, sino que tiene que ser algo natural. En el versículo 20, en los versículos que hemos leído de Éxodo 20, ahí están, ustedes lo tienen en sus boletines, hermano. Debe ser algo natural, puesto que la orden de adoración para adorar a Dios tiene que ser a través de Cristo nuestro Señor. Es Cristo, la obra de Cristo, no la obra mía. Adorar a Dios no es a través de mi obra. Yo no soy el que logro alcanzar y tocar a Dios. No, es a través de Cristo. Solamente a través de Cristo es la adoración al Padre. Por eso dicen, no hagas obra de cantería, no labres ahí una cosa hermosa para mí. No, porque vas a sentirte orgulloso de que tú lo estás logrando. No es así. Eso es importante.
Para aún los músicos, los que vienen aquí, los ministros de alabanza, no es por la música, no es por lo excelente de la voz que entonces Dios es tocado, no, para nada, para nada. Es que cualquiera de nosotros, como Dios nos ha hecho, le cantamos, lo adoramos a Él y el Señor escucha nuestra oración y nuestro canto. Entonces tenemos que saber que no, Dios dice que lo adoremos no con obras especiales, porque eso puede convertirse, en lugar de señalar a Dios, señala la obra del ser humano. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Pensar es que con este hombre sí, de verdad, la gloria de Dios cae, ¿verdad? Con la manera como él ministra, lo que sea. No, es Dios el que debe ser adorado. En segundo lugar, hay bendiciones y maldiciones que hemos leído, que están integradas a este mandamiento de no, hermanos, de no inclinarse ante imágenes, de no adorar falsamente. Hay bendiciones y hay maldiciones. Wow, hermano, esto es tremendo. Esto es bien impresionante. Pero miren, hermano, que la bendición, yo encontré esta bendición hermosa en Deuteronomio capítulo 11, ¿verdad? Versículos 9, 18 y al 21. Ese lo vamos a ver nada más, hermanos. El capítulo 11. Miren qué impresionante lo que dice el Señor. Versículo 9 del capítulo 11 de Deuteronomio dice: para que os sean prolongados los días sobre la tierra. O sea que vamos a obedecer esto, para que sean prolongados los días sobre la tierra, de la cual juró Jehová a vuestros padres que había de darla a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. ¿Qué quiere decir? Que el Señor nos va a dar vida, nos va a alargar los días en la tierra. Amén, hermanos. Qué hermoso esto. Mire, y ahora vea por favor lo más que dice el siguiente pasaje, versículo 18 al 21. Dice así: por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, estos mandamientos, pónganlos en su corazón. No tendrás Dios ajeno delante de mí, no harás imagen ni te inclinarás a ella. Ponlo en tu corazón, dice ahí el versículo. En vuestra alma, las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos. Y las enseñarás a tus hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ahora mire, ¿para qué, hermano? Para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra, que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Qué quiere Dios con estos mandamientos? Bendecirnos abundantemente. Bendecirnos abundantemente. Hermano, mire, yo le quiero decir algo. Tenemos que enseñar a nuestros hijos los mandamientos del Señor. Hay que enseñárselos. Dígaselos en la mañana, dígaselos cuando se acuesten, díganlos cuando se levanten. Repítaselos cuando estén comiendo, repítalo cuando vaya usted viajando con él, repítale los mandamientos. Ay, ya demasiado. No dice, háganlo, porque usted lo hace. Primero pónganlo en su corazón, por supuesto, para obedecerlo, y luego repítalo a sus hijos. Y dice el Señor que yo les voy a dar vida larga, y van a ser los días de ustedes como días de los cielos sobre la tierra. Qué hermoso, qué manera de expresar, Señor, esa promesa. Pero si no lo hacen, también les va a ir mal. Hay maldiciones aquí. Entonces, hermano, la verdadera adoración no es cuestión de decisión voluntaria y que no tiene repercusiones. Dios pide verdadera adoración. Y, hermano, el incumplimiento de sus requisitos conduce a castigo divino. Y escuche, hermano, dar por sentado que los hombres pueden adorar o no adorar, o adorar lo que ellos quieran, sin consecuencias para la sociedad, es negar el significado de la fe bíblica, de la fe del Dios que está aquí. O sea, la idolatría trae consecuencias a la sociedad también, porque los hombres no adoran al Dios verdadero y trae consecuencias nefastas. La vida de una sociedad tiene que ver con su forma de adorar también. Y si esa adoración es falsa, la sociedad se dirige hacia la muerte. Por eso, tercer lugar, la salud social hace necesaria la prohibición de la idolatría. La salud social hace necesaria la prohibición de la idolatría. Deuteronomio 17, 2 al 7, no lo podemos leer porque el tiempo es corto. Pero ahí dice que si en una ciudad, Dios dice, si en una ciudad encuentran que hay adoración falsa, tienen que destruir toda la ciudad y matar a los habitantes que han adorado falsamente. Matarlos a ellos. Para nosotros hoy en día decir eso es decir, wow,
qué bárbaro Dios, ¿cómo puede hacer eso? Pero hay gente que dice en otros lugares que traicionar al Estado, traicionar a algo más, eso merece muerte. Pero la idolatría y la adoración falsa es traición al Rey y al Dios verdadero. Es traición a Él. Él nos creó para su gloria, nos creó para su alabanza, nos hizo para Él. Pero ahora viene el ser humano y comienza a adorar lo que él se imagina, lo que él quiere adorar. Entonces dice, la consecuencia es muerte. No estoy diciendo que hay que hacer esto, y no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que cuando hay adoración falsa, la consecuencia es muerte. La consecuencia es destrucción de la sociedad. La consecuencia es destrucción del orden social. La idolatría trae esas consecuencias. Hay una manera, hermanos, que yo les quiero decir de cómo esto trae esa adoración falsa. Uno dice, pero ¿qué tiene que ver? Tiene que ver con nada más con otra religión que tiene ídolos ahí. No tiene que ver solamente con eso. Hermanos, quiero decirles rápidamente, les doy el pasaje bíblico, Génesis 18, 17 al 19. Se lo doy, anótenlo ahí. Génesis 18, 17 al 19. Miren, hermanos, les voy a contar aquí de qué se trata rápidamente, porque el tiempo es corto y me quedan 5 minutos para predicarles. Escúchenme, hermano. Miren, hermanos amados, Dios dice acerca de Abraham. Dios va hacia Sodoma y Gomorra a destruirle. Dice acerca de Abraham, voy a esconder a Abraham lo que voy a hacer, siendo que Abraham va a ser una nación grande y fuerte. Fíjense lo que dice, porque yo sé que va a mandar a sus hijos que caminen en la justicia, que caminen en el camino correcto, en la justicia. Yo sé que los va a mandar. Y entonces Dios dice, le voy a decir de qué voy a ir a hacer a Sodoma y Gomorra. Y entonces Dios sigue la historia ahí. Nada más decirle lo siguiente, vean por favor, observen por favor lo que Dios está diciendo. Dios está diciendo, yo sé que Abraham va a llegar a ser una nación fuerte. ¿Por qué? Porque él a sus hijos les va a indicar el camino correcto a seguir. A sus hijos les va a enseñar el camino correcto a seguir. Ahora escúcheme por favor, porque esto se llama idolatría, sobre todo en estos días que hay votaciones. Escuche lo que es idolatría. Idolatría es pensar que el Estado va a darnos buenas familias. Dios dice que Abraham, por tener una buena familia, va a tener una nación grande y fuerte. Escucha el orden de Dios. El orden de Dios es: comienza con tus hijos, enseña a tus hijos, corrige el camino de tus hijos y tendrás una nación fuerte. Familias correctas, familias cristianas que enseñen la palabra de Dios a sus hijos, van a producir un estado correcto, un estado bueno. Pero un estado bueno no produce buenas familias, jamás. Son los padres de familia que tienen que trabajar con sus hijos. ¿Me están oyendo lo que digo? Es diferente. Si usted piensa que alguien va a venir a solucionar sus problemas desde una posición política, está equivocado. Ese es otro pisto. Hasta va a haber aquí un foro de los jóvenes para tratar ese asunto. Pero el asunto para mí es que estar esperando que alguien venga a solucionar mis problemas de familia, eso no va a suceder. Yo necesito que el Dios verdadero, Jesucristo mi Rey, sea agua viva para mí, para darle solución, vida abundante a mi casa. La violencia del hogar no se quita con poner un montón de policías y mandarlos a llamar al 911. No se quita así. La violencia en el hogar se quita cuando alguien teme al Señor, obedece sus mandamientos y los aplica dentro de su hogar. La violencia del hogar se va a ir. ¿Dicen amén a eso? Por supuesto que necesitamos a eso, a la policía. La Biblia también lo dice, pero bueno, ese también sería otro tema. Pero mi punto es, en este momento, que hay mucha gente que idolatra a los seres humanos, pensando que ellos les van a traer la solución. Las leyes de una sociedad no pueden elevarse por encima del nivel de la fe y de la moralidad que los seres humanos de esa sociedad tienen. Las leyes nunca cambiarán la moralidad de una persona. Escúcheme, en primer lugar hay que trabajar en la moralidad de los seres humanos para que las leyes vengan a tener un uso efectivo. En otras palabras, necesitamos cambiar la fe de un pueblo en un Dios verdadero que da su palabra para ser obedecida.
que su palabra no es solamente para ser medio predicada el día domingo, sino para ser repetida, memorizada, obedecida en el hogar y en la casa, en la calle, donde quiera que vayas, para que el hijo aprenda que en la calle, en todo lugar, se tiene que honrar al Señor. Que no se le honra solamente yendo el día domingo, vaya hijo, vaya usted al culto. No, se le honra cuando va en la calle. Y cuando hay una expresión de blasfemia, dice: hijo, acordémonos de aquel versículo donde Dios dice: no tendrás dioses ajenos, no blasfemarás en contra del nombre de tu Dios. Ya lo veremos. Acuérdese, hijo, no tiene que hacerlo. Tiene que enseñarle cuando va a la diversión y cuando ve una película. Tiene que enseñarle en todo momento los mandamientos del Señor. Si alguien aprende que a Dios hay que honrarlo a toda hora y en todo lugar, esa sociedad va a ser cambiada por el Señor. Pero cuando alguien lo que aprende es: hay que ir a la iglesia, entre comillas a la iglesia el día domingo, cantarle, de ahí irme a mi casa, hacer lo que me dé la gana. Si alguien aprende eso, esa sociedad va en camino de la muerte, de la destrucción. Yo creo de todo corazón que el Señor no está hablando a quien está jugando. Estos mandamientos son vida. Le dice: esta es tu vida, Israel. Te lo pongo delante de ti, es tu vida. Obedécelos, tendrás vida y larga vida. Desobedécelos, vas a ser destruido. Dios está hablando en serio. Dios es Dios verdadero. Es nuestro soberano Rey y Señor. Y le está poniendo a Israel y a toda la humanidad estos mandamientos. Le adoramos edificando su santuario para todas las naciones de la tierra. Dios da el modelo del tabernáculo y el templo. Él dice: yo quiero que lo hagan de esta manera, de esta forma quiero que lo hagan. La Biblia dice en el Nuevo Testamento también que el santuario del Señor era para todas las naciones de la tierra. El santuario de Dios no era para que los israelitas vinieran a disfrutar de estar ahí con Él. No, la razón era, hermano, de tener un santuario es para que todas las naciones de la tierra vinieran a Dios. Era el propósito de ese santuario. Dice Jesús entonces: porque hacen de la casa de mi Padre, en lugar de ser casa de oración para todas las naciones, la han hecho una cueva de ladrones, la han hecho un mercado ustedes. Era casa de oración para todas las naciones. Marcos 11. Tiene que ser algo para todos los pueblos de la tierra, pero ellos lo habían hecho para ellos. Era su bendición, es para mí. Yo quiero estar bendecido, a mí me gusta, yo me siento bien. Hasta habían hecho negocio de aquello. Pero Jesús dice: no es así. Dios quiere un santuario para todas las naciones de la tierra. El tabernáculo y el templo es más que un lugar de reunión, es el palacio del rey. El tabernáculo era el palacio del rey. Desde ahí gobernaba el Señor. El Salmo 5, cuando dice el Salmo 5 que va delante del Señor al santuario, está hablando del rey. Iré delante de mi rey. David lo entendió bien. Él aprendió a reinar desde el santuario. Él aprendió a sentarse junto al Padre en el lugar santísimo para poder decir: Señor, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Y Dios le decía: ahora ve a hacer esto, ahora ve a hacer aquello, ahora no, eso no lo hagas. O sea, David aprendió realmente que el santuario no era solamente, hermano, un lugar de adoración para nosotros, sino que era para gobernar y para reinar en la tierra. Desde el santuario, desde el tabernáculo, Dios gobernaba todo aquello. Allí hablaba Dios, ahí Dios se manifestaba, desde ahí hablaba el Señor para gobernar todo. Hoy en día también Dios desde la iglesia está buscando que su palabra gobierne todas las cosas de la tierra, en todo lugar. Solo hay un santuario para todas las naciones. Con la encarnación, el tabernáculo de Dios vino a la tierra en la persona de Cristo nuestro Señor. Él se encarnó y vino la gloria de Dios con Él. Y cuando Él ascendió, envió su Espíritu para levantar su cuerpo, su iglesia, su nuevo tabernáculo, su nuevo templo, que es la iglesia del Dios viviente. Pero ¿para qué es la iglesia? No solamente para sentirnos bien nosotros, es para gobernar toda la tierra. A través de la iglesia debe salir la palabra de Dios a gobernar a toda la tierra. Desde Jerusalén, desde la iglesia, debe salir la palabra a gobernar. O sea, nosotros no estamos solamente por nosotros mismos, venimos aquí, pero hermanos amados, en el nombre de Dios, cuando salgamos de aquí, digamos: el Espíritu Santo, dame la capacidad que al salir de aquí e ir a mi casa, e ir a donde voy, que ahí tú gobiernes a través de tu palabra mi vida y la vida de los que están a mi alrededor. Que tú gobiernes, Señor, que de esa manera sea hecho para la gloria del Señor. Y le adoramos celebrando sus fiestas. 3 veces al año me celebraréis fiestas, dice Éxodo 23:14. 3 veces al año vendrán todos a presentarse aquí delante de mí. Le llevaba semanas celebrar esa fiesta, semanas. Y tenían que dejar sus casas porque tenían que confiar en la bendición de Dios. Esas semanas perdidas de trabajo, esas semanas perdidas de laboriosidad,
eran semanas invertidas realmente. Se podían ver como perdidas, pero no eran perdidas. Eran semanas invertidas para que Dios bendijera a aquel pueblo, para que Dios los bendijera a ellos. Les digo esto, una reunión como esta, usted invierte un tiempo en esto, invierte tiempo en prepararse, en estudiar la palabra, invierte tiempo en eso. No lo vea como tiempo perdido, es tiempo invertido, porque Dios va a bendecirle posteriormente a usted. Es lo que Dios les dice: vendrán a mí 3 veces por año a celebrarme fiesta, y entonces yo lo voy a bendecir. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Nunca perdemos el tiempo con el Señor, siempre lo invertimos. Los sacrificios y los votos deben celebrarse. Deuteronomio 12, 6 al 7 dice exactamente eso. Ese sí lo leo, ya casi estoy terminando. Dice: ahí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos. Deuteronomio 12, versículo 6. Y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas, y comeréis allí delante de Jehová. Escuchen lo que iban a hacer: comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Te hubiere bendecido. Hermanos, es celebrar darle a Él los sacrificios, el servicio, los votos de ministerios deben ser una celebración. Digan conmigo, hermanos, servir a Dios debe ser una celebración. Aleluya. Servir a Dios debe ser una celebración. ¿Cuántos dicen amén a eso? No debe ser una cosa: uy, voy a servir a Dios, qué terrible. Claro, cansa el cuerpo, hermanos, están cansados por servir a Dios, pero hermanos, debe convertirse en una celebración. Señor, dame la gracia de poder que mi servicio sea una celebración para tu gloria, que en mi casa mis hijos se den cuenta que todo lo que tengo, todo lo que soy es por tu misericordia. Por eso te servimos con toda alegría y seguimos adelante, a veces cansados, a veces agotados, pero ellos deben de saber que lo estamos haciendo con alegría y con gozo para tu gloria, Señor. Eso dice: te alegrarás con tus hijos y con tu familia de servir al Señor. Ay de aquel que se queja por servir a Dios. Ay de aquel que se queja en casa por estar sirviendo a Dios, de que está continuamente quejándose, criticando y murmurando. Ay del que hace eso. Sus hijos van a tener las consecuencias. Sus hijos van a recibir las consecuencias de eso. Pero bendito sea aquel que se alegra por servir al Señor, darle sacrificios y votos a Él. Los diezmos y las ofrendas deben ser una celebración, hermano. Capítulo 14, versículos 22 al 26. Los diezmos y ofrendas deben ser una celebración. Celebración, diezmos y ofrendas. No deben de ser con dolor. La Biblia dice que al dador que bendice al Señor y ama al Señor, al dador alegre. Así que cuando usted pase a dar su ofrenda, vaya sonriendo. Por ahí me envió Juan Manuel Isaí un video, no sé cuántos los jóvenes, creo que entre ellos circuló un video donde aparece la gente yendo a dar ofrendas, y aparece uno que de verdad, ese venía, bueno, yo dije, no, este está exagerado. Venía riéndose y danzando y saltando, iba a reírse, y toda la gente así, y él riéndose y a dar su ofrenda, pero con alegría, venía con toda alegría. Y ahí aparece ese video, yo me quedé viendo, y no es poquito, bastante tiempo él hasta que da su ofrenda y la da con alegría y con gozo. Yo quiero decirles que dar diezmos y ofrendas no debe ser una cosa, uy, qué terrible lo que Dios me está haciendo. No debe ser: Señor, te lo doy porque de verdad tú me has bendecido. Aquí está, Señor, me siento gozoso de darlo, y yo sé que tú vas a bendecirme a mí, no por causa de lo que doy, sino por causa de tu fidelidad, porque tú has dicho que te dé, y yo te adoro con toda libertad, según tú has dicho que yo te adore. Así Él es fiel a lo que Él dice. ¿Cuánto delante de Él? Por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él haciendo su voluntad a través de nosotros por Jesucristo nuestro Señor. Entonces, en base a eso, hay 4 conclusiones. Yo decido responder en adoración, obedeciendo los mandamientos del Señor. Obedeciendo los mandamientos, o adorar a Dios obedeciendo sus mandamientos. Hermano, no levante imágenes para adorar al Señor, sino que adore al Señor en espíritu y en verdad. ¿Dicen amén a esto? Haré de mi servicio a Dios una verdadera celebración o fiesta de adoración. Mi servicio a Dios será una fiesta de adoración para mi Señor. Lo haré como que para mí es como que me está diciendo: mira, este es tu trabajo más importante. Y como cuando aquel que comienza a trabajar y le encuentra sentido y comienza a hacerlo con gran entusiasmo, así tenemos que hacer nuestro servicio al Señor. En tercer lugar, compartiré con mi familia la alegría de dar mis primicias, diezmos y ofrendas.
Hay que compartir a la familia, a los que son padres de familia. Mire, hijo, mire qué bendición, vamos a dar diezmo, hijo. Mire qué bendición, vamos a dar ofrenda, hijo. Mire qué bendición, tome, hijo, vaya a dar ofrenda, vaya a dar diezmo. Mire, hijo, esta es una bendición para nosotros, hay que compartir con la familia. Esto es celebración para la gloria del Señor. Así Dios quiere que lo adoremos a Él. Y por último, así como hizo la mujer samaritana, anunciaré a otros la bendición de la persona de Jesucristo. ¿Para cuántos Jesucristo es bendición, hermanos? Para mí es bendición. Hay que decírselo a otro. Qué lindo, Él me ha traído a la adoración verdadera y es bendición exaltarle y glorificarle a Él, nuestro Señor. Este es un mensaje para ahora. No te harás imagen, ni te inclinarás a ellas. No te inclinarás a las imágenes. Ese es el mandamiento. No te harás ninguna imagen de nada y no te vas a inclinar a ellas. Debemos de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Amén.